Cuando Valentina vio a su ex marido en la puerta del hospital, 18 años después de haberla abandonado embarazada, no sintió odio, tampoco sintió amor. Lo que sintió fue algo mucho más poderoso, la certeza de que ese hombre finalmente iba a pagar por todo el daño que había causado. Porque el niño que él había rechazado por imperfecto, ahora era el único que podía salvar la vida de su hijo perfecto. Pero para entender esta historia, tenemos que volver al principio, al día en que Valentina conoció al hombre que cambiaría su vida para siempre. Era el año 2004. Valentina tenía 28 años y acababa de terminar su carrera de biología en Guadalajara. Venía de una familia humilde del campo, de un pueblito pequeño en Jalisco, donde su papá trabajaba la tierra y su mamá vendía tortillas hechas a mano para ayudar con los gastos. Valentina había sido la primera en su familia en ir a la universidad, la primera en salir del pueblo, la primera en soñar con algo más grande. Durante la carrera, Valentina había trabajado en todo tipo de empleos: mesera los fines de semana, limpiando casas por las mañanas, dando clases particulares por las tardes, todo para pagar sus estudios, todo para no pedirles más dinero a sus padres, que ya hacían el esfuerzo de mantener a sus 3 hermanos menores, y lo había logrado. Se había graduado con buenas calificaciones y había conseguido trabajo en un laboratorio clínico del centro de la ciudad. Valentina no era de esas mujeres que soñaban con el príncipe azul. Había tenido 2 novios antes, relaciones cortas que no llegaron a ningún lado, no porque fueran malos hombres, sino porque ella siempre ponía su carrera primero. El amor puede esperar, se decía a sí misma. Mi futuro no. Pero había algo que Valentina no le contaba a nadie, algo que la hacía sentir diferente, menos que las demás mujeres. Cuando tenía 15 años, comenzó a sentir un bulto extraño en su brazo derecho. Al principio lo ignoró, luego empezó a doler. Su mamá la llevó a un doctor del pueblo, pero no sabía qué era. La mandaron a Guadalajara, a un hospital grande. Ahí le dijeron que tenía una enfermedad genética que le causaba tumores en los huesos. Tumores benignos, le explicaron. No era cáncer, pero necesitaba cirugía. A los 15 años, Valentina fue operada del brazo. A los 17, de la espalda. Las cirugías dejaron cicatrices. Cicatrices que ella escondía con blusas de manga larga, incluso en el calor del verano. Cicatrices que la hacían sentir marcada, incompleta. Y aunque los doctores le dijeron que la enfermedad no iba a matarla, también le advirtieron otra cosa: era hereditaria. Si algún día tenía hijos, existía la posibilidad de que también la padecieran. Por eso Valentina había decidido que tal vez era mejor no tener hijos. ¿Para qué traer a alguien al mundo con el riesgo de que sufriera lo mismo que ella había sufrido? Era más fácil enfocarse en el trabajo, en la carrera, en ayudar a su familia. El amor y los hijos eran para otras mujeres. Para mujeres normales, para mujeres sin cicatrices. Pero la vida tiene una forma extraña de cambiar nuestros planes. En la primavera del 2004, el laboratorio donde trabajaba Valentina organizó un congreso médico. Habría conferencias, talleres, doctores de todo el país. Valentina no quería ir, prefería quedarse trabajando, pero su jefa insistió. Tienes que hacer contactos, le dijo. Nunca sabes cuándo pueden abrirse puertas. Fue en ese congreso donde conoció a Roberto. Él estaba dando una conferencia sobre el diseño y construcción de hospitales modernos. Era ingeniero civil, especializado en infraestructura médica. Tenía 35 años, el pelo un poco canoso en las sienes, una voz grave y segura. Vestía traje oscuro, camisa blanca sin corbata. Hablaba con esa confianza de los hombres que saben de qué están hablando, pero sin arrogancia. Cuando terminó su conferencia, hubo una sesión de preguntas. Valentina levantó la mano. Preguntó algo sobre la ventilación en los quirófanos, un tema técnico que había leído en una revista. Roberto la miró con interés. Respondió su pregunta con detalle y al final agregó algo que nadie esperaba. Esa es una pregunta muy inteligente,
Me gustaría seguir hablando de esto contigo después, si te interesa. Valentina sintió que se ponía roja. Algunas personas voltearon a verla. Ella asintió sin decir nada. Después de la conferencia, Roberto la buscó en el pasillo. Se presentó formalmente. Roberto Mendoza, mucho gusto. Valentina Ramírez, respondió ella, estrechando su mano. La mano de él era grande, cálida, firme. Fueron a la cafetería del hotel donde se realizaba el congreso. Pidieron café y comenzaron a hablar. Al principio hablaron de trabajo, de arquitectura, de medicina, de los retos de construir hospitales en zonas rurales. Pero luego la conversación se volvió personal. Roberto le contó que era divorciado, que tenía una hija de 12 años llamada Sofía, que su ex esposa los había dejado cuando la niña tenía apenas 2 años. Ella se fue con otro hombre, dijo Roberto con una tristeza que parecía vieja, gastada. Me dejó a mí y a la niña. Desde entonces he sido papá y mamá a la vez. Valentina sintió algo en el pecho, una mezcla de lástima y admiración. Qué difícil debe haber sido, dijo. Roberto se encogió de hombros. Fue lo que me tocó vivir, pero no me arrepiento. Mi hija es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ese día hablaron durante 3 horas. Cuando Valentina se dio cuenta de la hora, ya era de noche. Dios mío, tengo que irme, dijo levantándose. Roberto también se levantó. Antes de que te vayas, dijo, me gustaría verte de nuevo. ¿Podría invitarte a cenar? Valentina dudó. Hacía años que no aceptaba una invitación así, pero había algo en Roberto que le inspiraba confianza, algo en la forma en que hablaba de su hija, algo en esa tristeza vieja de sus ojos que le decía que este era un hombre que sabía del sacrificio, del dolor, de la responsabilidad. Está bien, dijo finalmente, me gustaría. La primera cita fue en un restaurante italiano del centro. Roberto llegó con un ramo de flores pequeño, discreto. Violetas, dijo al entregárselas, me dijeron que significan humildad. No quería llegar con rosas rojas como todos los hombres. Valentina se rió. Fue un detalle que la desarmó completamente. Durante la cena hablaron de todo, de sus familias, de sus sueños, de sus miedos. Valentina le contó de su familia humilde, de cómo había trabajado para pagar la universidad. Roberto escuchaba con atención genuina, hacía preguntas, recordaba detalles. No era de esos hombres que solo hablan de sí mismos, y cuando Valentina, en un momento de valentía que la sorprendió a ella misma, le contó de su enfermedad, de las cirugías, de las cicatrices, Roberto no retrocedió, no cambió el tema, no la miró con lástima. En cambio, extendió su mano sobre la mesa y tomó la de ella. Todos tenemos cicatrices, Valentina, dijo con suavidad. Las tuyas solo se pueden ver. Pero eso no te hace menos. Al contrario, te hace más fuerte. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella, algo que había estado guardado durante años, y por primera vez en mucho tiempo se permitió creer que tal vez sí merecía ser amada. Comenzaron a verse con regularidad, una cita a la semana, luego 2, luego 3. Roberto era diferente a cualquier hombre que hubiera conocido, maduro, estable, atento. Nunca llegaba tarde, siempre la llamaba cuando decía que iba a llamar. Nunca la presionaba. Y poco a poco Valentina comenzó a bajar sus defensas. A los 3 meses, Roberto la invitó a conocer a su hija. Valentina estaba nerviosa. Nunca había conocido al hijo de ninguna pareja. No sabía cómo actuar, qué decir, pero Roberto la tranquilizó. Sofía es una niña dulce, le dijo. Le va a caer bien cualquiera que me haga feliz. Y tú me haces muy feliz. Fueron al parque un sábado por la tarde. Sofía era una niña delgada, con el pelo largo recogido en una cola de caballo, con los ojos grandes de su papá. Al principio estaba tímida, se escondía detrás de Roberto, pero Valentina llevaba un libro de cuentos que había comprado para ella. Era un libro sobre una niña que quería ser científica. A Sofía le brillaron los ojos cuando lo vio. ¿Me lo leíste?, le preguntó con voz pequeña. Valentina se sentó en una banca del parque y Sofía se sentó junto a ella. Roberto se quedó de pie, observándolas con una sonrisa, y Valentina comenzó a leer. Esa tarde, las 3 personas que había en ese parque, sin saberlo, comenzaron a formar algo que se parecía a una familia. Los siguientes meses fueron los más felices de la vida de Valentina. Roberto no solo era su novio, era su mejor amigo,
Hablaban de todo. Él le contaba de sus proyectos de trabajo, de las dificultades de ser padre soltero, de cómo a veces se sentía solo. Y Valentina le contaba de sus sueños de hacer una maestría, de algún día abrir su propio laboratorio de análisis clínicos. Roberto la escuchaba, la apoyaba, creía en ella. Y Sofía, esa niña de 12 años que nunca había tenido una mamá presente, comenzó a buscar a Valentina. Le pedía ayuda con la tarea. Le contaba de sus amigas del colegio, le preguntaba consejos sobre ropa, sobre maquillaje, sobre todas esas cosas que una niña de esa edad necesita preguntarle a una mujer. Un día, mientras Valentina ayudaba a Sofía con un proyecto de ciencias, la niña la miró con esos ojos grandes y le dijo algo que le partió el corazón. Ojalá fueras mi mamá de verdad. Valentina no supo qué responder. Le acarició el pelo y le dijo lo único que se le ocurrió. Yo también te quiero mucho, Sofía. Esa noche, cuando Sofía ya estaba dormida, Roberto y Valentina hablaron en la sala. Él le sirvió un vaso de vino. Se sentaron en el sofá. Roberto tomó la mano de Valentina y la miró con una intensidad que ella no había visto antes. Valentina, empezó. Llevamos casi un año juntos y han sido los mejores meses de mi vida desde que mi matrimonio terminó. Tú has traído luz a esta casa. Sofía te adora. Yo te adoro. Y sé que es pronto, pero no puedo seguir pretendiendo que esto es solo algo pasajero. Valentina sintió que el corazón le latía más rápido. Roberto continuó. Quiero que te mudes aquí. Quiero que vivamos juntos, quiero que formemos una familia de verdad, y algún día, cuando estemos listos, quiero casarme contigo. Valentina tenía lágrimas en los ojos. Había soñado con este momento sin atreverse a soñarlo. Roberto, yo también quiero eso, susurró. Pero tengo miedo. ¿Miedo de qué?, preguntó él. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que algún día te des cuenta de que merecías a alguien mejor. Alguien sin cicatrices. Alguien sin una enfermedad genética que podría heredar a sus hijos. Roberto la jaló hacia él. La abrazó fuerte. Escúchame bien, Valentina, le dijo al oído. No hay nadie mejor que tú. Tus cicatrices me muestran que eres una luchadora. Y si algún día tenemos hijos, y si alguno de ellos hereda tu enfermedad, lo vamos a enfrentar juntos, como equipo, como familia. Valentina lloró en sus brazos, y por primera vez en su vida se permitió creer que merecía esa felicidad. Se mudó a la casa de Roberto 2 meses después. Era una casa modesta en una colonia tranquila. 3 habitaciones, un jardín pequeño, una cocina donde los 3 desayunaban juntos antes de que Sofía se fuera a la escuela y Roberto al trabajo. Valentina comenzó a llevar sus cosas poco a poco, su ropa, sus libros, sus fotografías, y cada objeto que ponía en esa casa la hacía sentir más en casa. Fueron a visitar a los papás de Valentina un fin de semana. Roberto se puso nervioso. Quiero causarles buena impresión, le dijo. Valentina se rió. Solo sé tú mismo. El papá de Valentina era un hombre de pocas palabras, de manos ásperas por el trabajo de la tierra. Cuando Roberto le estrechó la mano, el papá lo miró a los ojos durante largo rato. Luego asintió. Eres bienvenido a esta familia, muchacho, le dijo. Cuida bien a mi hija. Roberto asintió con solemnidad. Con mi vida, señor. La mamá de Valentina lloró de felicidad. Abrazó a Valentina en la cocina mientras preparaban la comida. Mija, me da tanta alegría verte así de feliz, le dijo. Ese hombre te mira como tu papá me mira a mí, con respeto, con amor de verdad. Esa noche, acostados en la habitación que había sido de Valentina cuando era niña, Roberto le susurró en la oscuridad. Algún día voy a hacerte mi esposa y vamos a tener una familia hermosa. Tú, yo, Sofía y tal vez un bebé más. ¿Te gustaría eso? Valentina sintió un nudo en la garganta. Siempre había pensado que no debía tener hijos. Pero ahí, en los brazos de ese hombre que la amaba con todas sus imperfecciones, comenzó a pensar que tal vez sí era posible. Sí, susurró. Me gustaría mucho. Los meses pasaron. La vida con Roberto era estable, predecible, feliz, desayunos en familia, películas los viernes por la noche, ayudar a Sofía con la tarea, cenas que Valentina preparaba mientras Roberto ponía música en la sala. Eran pequeñas rutinas que construían algo más grande, una vida compartida. Pero como todas las historias, esta también tenía sus sombras. La mamá de Roberto, doña Carmen,
Vivía con ellos. Era una mujer de 70 años que había comenzado a mostrar señales de Alzheimer. Al principio eran olvidos pequeños. ¿Dónde dejé las llaves? ¿Qué día es hoy? Pero con el tiempo, los olvidos se volvieron más serios. A veces no reconocía a Sofía. A veces preguntaba por su esposo, que había muerto hacía 10 años. Roberto trabajaba todo el día. Sofía estaba en la escuela. Así que la responsabilidad de cuidar a doña Carmen comenzó a caer en Valentina. Le daba sus medicinas, le preparaba el desayuno, la comida, la cena, la acompañaba al doctor, la bañaba cuando doña Carmen olvidaba cómo hacerlo. Al principio, Valentina lo hacía con gusto. Doña Carmen era la mamá de Roberto, y Roberto había sido tan bueno con ella. Era lo mínimo que podía hacer, pero conforme pasaban los meses, el cuidado de doña Carmen se volvía más demandante, y Valentina comenzó a sentirse cansada. No se quejaba, no le decía nada a Roberto, pero el cansancio estaba ahí, acumulándose día tras día. Fue en ese contexto que en el otoño del 2006 Roberto le dijo algo que cambiaría todo. Una noche, después de acostar a Sofía, después de asegurarse de que doña Carmen estuviera dormida, Roberto preparó una cena especial, puso velas en la mesa, abrió una botella de vino. Valentina se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando?, preguntó con una sonrisa. Roberto la miró con esa forma que tenía de mirarla, como si fuera lo más valioso del mundo. A nosotros, dijo, a esta vida que hemos construido y a lo que viene. Valentina inclinó la cabeza. Lo que viene. Roberto tomó su mano. Valentina, hemos estado juntos casi 2 años. Vivimos juntos, somos una familia, y yo no quiero esperar más. Quiero que tengamos un hijo. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Roberto continuó, emocionado. Sofía ya tiene 13 años. Pronto va a ser una adolescente, después una adulta. Y yo quiero volver a ser papá. Quiero tener un bebé contigo. Quiero ver cómo nuestro hijo tiene tu inteligencia y tu fortaleza. Quiero que Sofía tenga un hermanito. Quiero formar una familia completa. Valentina no sabía qué decir. Durante años se había convencido de que no debía tener hijos, por su enfermedad, por el riesgo, por el miedo. Roberto comenzó con voz temblorosa. Tú sabes que yo tengo esa enfermedad genética. Si tenemos un hijo, hay probabilidades de que también la tenga. Y yo no quiero que un niño sufra lo que yo sufrí. Roberto apretó su mano. Amor, escúchame, aunque nuestro hijo nazca con esa enfermedad, con cualquier cosa, lo vamos a amar igual. Yo he visto cómo has enfrentado tu enfermedad, he visto tu fortaleza, y sé que cualquier hijo nuestro va a tener esa misma fortaleza, porque va a tener a la mejor mamá del mundo. Valentina tenía lágrimas en los ojos, pero Roberto, es que no es solo eso. Yo tengo miedo. Miedo de no ser buena mamá, miedo de fallar. Roberto se levantó de su silla, se arrodilló frente a ella, le tomó el rostro entre sus manos. Valentina Ramírez, tú has sido más madre para Sofía en estos 2 años que su propia mamá en toda su vida. Tú sabes lo que es amar sin condiciones. Tú sabes lo que es sacrificarte por otros. Vas a ser una mamá increíble, y yo voy a estar a tu lado en cada paso del camino. Valentina lo miró a los ojos. Vio amor ahí. Vio convicción. Vio a un hombre que realmente creía en ella, y por primera vez se permitió creer también. Está bien, susurró. Hagámoslo. Tengamos un bebé. Roberto la besó, la abrazó, y esa noche, entre lágrimas y risas y esperanza, decidieron intentar tener un hijo, pero el camino no fue fácil. Valentina tenía problemas hormonales, ovarios poliquísticos. El doctor le dijo que iba a ser difícil quedar embarazada. Le recetó tratamiento, pastillas, inyecciones. Mes tras mes intentaban. Mes tras mes llegaba la menstruación de Valentina y con ella la decepción. Roberto nunca la presionó, nunca la hizo sentir mal. Cuando Valentina lloraba de frustración, él la abrazaba y le decía que todo iba a pasar en el momento correcto. Pero Valentina veía como él miraba a los bebés en la calle. Veía la tristeza escondida en sus ojos y se sentía culpable. Pasaron 6 meses, luego 8. El doctor sugirió tratamientos más fuertes. Valentina estaba a punto de rendirse cuando, en octubre del 2006, su menstruación no llegó. Al principio no quiso hacerse ilusiones.
Ya le había pasado antes, retrasos por el estrés, por las hormonas, pero pasó una semana, luego 2. Finalmente, una mañana, cuando Roberto ya se había ido a trabajar y Sofía estaba en la escuela, Valentina compró una prueba de embarazo en la farmacia. Se encerró en el baño, siguió las instrucciones, puso el timer, esperó los 3 minutos más largos de su vida. Cuando vio las 2 líneas rosadas, no lo podía creer. Se hizo otra prueba, luego otra. Las 3 salieron positivas. Estaba embarazada. Valentina se sentó en el piso del baño y lloró. Lloró de alegría, de miedo, de alivio, de todo junto. Tenía 29 años. Iba a ser mamá. Después de tanto tiempo de pensar que no merecía serlo, después de tanto miedo, finalmente estaba pasando. Cuando Roberto llegó esa noche, Valentina lo estaba esperando en la sala. Él supo de inmediato que algo pasaba. ¿Qué ocurre?, preguntó preocupado. Valentina le mostró las 3 pruebas de embarazo. Roberto las miró sin entender. Luego entendió, y su rostro se transformó. Una sonrisa enorme, ojos llenos de lágrimas, la levantó del sofá y la hizo girar en sus brazos. ¿De verdad? ¿De verdad estás embarazada? ¿De verdad?, dijo Valentina riendo y llorando al mismo tiempo. Roberto la besó. Luego se arrodilló y besó su vientre a un plano. «Hola, bebé», susurró. «Soy tu papá y te prometo que voy a cuidarte siempre». Llamaron a los papás de Valentina. Llamaron a los hermanos de Roberto. Todos se alegraron. Doña Carmen, en uno de sus momentos de lucidez, tomó la mano de Valentina y le dijo que iba a ser una gran mamá. Sofía estaba emocionada de tener un hermanito. Los primeros meses fueron duros. Valentina tenía náuseas terribles. No podía comer casi nada. Perdió peso en lugar de ganarlo. Pero Roberto estaba ahí. Le preparaba caldos suaves. Le acariciaba el pelo cuando vomitaba. Le ponía música relajante por las noches. Y poco a poco, el embarazo se estabilizó. Las náuseas disminuyeron. Valentina comenzó a sentirse mejor. Su vientre comenzó a crecer. Y con él, la ilusión. Fueron a la primera ecografía a las 8 semanas. Vieron el corazoncito latiendo en la pantalla. Era una cosita diminuta, pero estaba ahí, vivo, real. Roberto lloró viendo esa imagen. Valentina apretó su mano. A las 12 semanas fueron a otra ecografía. Todo se veía bien. El bebé crecía normal. Los doctores no vieron nada preocupante. Valentina comenzó a relajarse. Tal vez todo iba a estar bien. Tal vez su enfermedad no se iba a heredar. Pero fue en esa época que algo comenzó a cambiar en Roberto. Era diciembre, casi Navidad. Doña Carmen había empeorado. Algunos días no reconocía a nadie. Otros días tenía episodios de confusión, de agitación. El doctor dijo que era normal con el Alzheimer, que iba a ir progresando. Roberto contrató a una enfermera para que fuera algunas horas al día, pero las demás horas alguien tenía que cuidar a doña Carmen. Valentina, embarazada de 4 meses, era esa persona. Un día antes de Navidad, Valentina estaba sola en casa con doña Carmen. La anciana había tenido un accidente. Se había hecho del baño sin darse cuenta. Valentina la encontró sentada en el sofá, confundida, sucia. Tuvo que limpiarla, cambiarle la ropa, limpiar el sofá, todo mientras luchaba contra las náuseas del embarazo. Cuando terminó, estaba agotada. Le dolía la espalda, se sentía mareada. Esa noche, cuando Roberto llegó del trabajo, Valentina esperaba que le preguntara cómo había estado su día, que notara lo cansada que se veía. Pero Roberto llegó extraño, callado, ni siquiera le dio un beso. Se fue directo a su habitación. Valentina lo siguió. «¿Qué pasa, Roberto? ¿Estás bien?» «Estoy cansado», fue todo lo que dijo. Se encerró en el baño. Valentina se quedó parada en la habitación, confundida. Esto no era normal. Roberto nunca actuaba así. Siempre hablaban de todo. Siempre se contaban cómo había estado el día. Algo dentro de Valentina le dijo que algo andaba mal. Y por primera vez en los 2 años que llevaban juntos, hizo algo que nunca había hecho. Tomó el celular de Roberto que había dejado en la cama. No tenía contraseña. Roberto nunca había escondido nada. Valentina abrió Instagram y lo que vio le heló la sangre. Mensajes con una mujer llamada Carla. Mensajes recientes. De esa misma tarde. Carla,
Me la pasé increíble el otro día. ¿Cuándo nos vemos de nuevo? Roberto. Pronto. Estos días he estado ocupado. Carla. Pensé que estabas casado, pero me dijiste que no. Roberto. No estoy casado. Vivo con alguien, pero es temporal. Nada serio. Valentina sintió que el piso se movía bajo sus pies. Siguió leyendo. Había más mensajes, conversaciones de semanas atrás, coqueteos, planes que nunca se concretaron, pero la intención estaba ahí. Nada serio. Temporal. Valentina estaba embarazada de 4 meses de ese hombre. Vivía con él, cuidaba a su mamá, criaba a su hija, y él le decía a otra mujer que ella era temporal, que no era nada serio. Roberto salió del baño y vio a Valentina con su celular en la mano. Su rostro cambió, se puso pálido. Valentina, ¿puedo explicar? Valentina no podía hablar. Le aventó el celular, le mostró la pantalla con los mensajes. ¿Esto puedes explicar? Temporal, nada serio, estoy embarazada de tu hijo. Roberto intentó acercarse. Valentina, esa mujer no significa nada, es una compañera del trabajo. Solo estaba coqueteando. No pasó nada. Le dijiste que no estabas conmigo. Le dijiste que era temporal. Estaba siendo idiota. No sé por qué lo dije. Estaba tratando de impresionarla. Pero no pasó nada, te lo juro. Valentina sintió que no podía respirar. El cuarto daba vueltas. Se sentó en la cama. Roberto se arrodilló frente a ella. Por favor, perdóname. Fue una estupidez. Tú eres la mujer de mi vida. Tú estás esperando a mi bebé. Yo te amo. Valentina lo miró a los ojos. Vio miedo ahí. Vio arrepentimiento. Pero también vio algo más. Vio a un hombre que había sido capaz de mentir, de engañar. Y se preguntó qué más habría ahí que ella no sabía. Necesito tiempo, dijo con voz rota. No puedo hablar de esto ahora. Roberto asintió, se levantó, salió de la habitación. Valentina se quedó sentada en la cama, con la mano en su vientre, sintiendo las primeras pataditas del bebé, y se preguntó si había cometido un error, si había confiado en la persona equivocada, pero estaba embarazada, esperando un hijo de ese hombre. No podía irse así, no ahora. Su bebé necesitaba un papá, necesitaba una familia, así que hizo lo que muchas mujeres han hecho antes que ella. Decidió perdonar, decidió darle otra oportunidad, decidió creer que había sido solo un error. Fue la primera decisión que lamentaría el resto de su vida. Pero en ese momento, sentada en esa habitación, con su bebé moviéndose dentro de ella, Valentina todavía no sabía lo que le esperaba. Todavía creía que el amor podía conquistarlo todo. Todavía creía en Roberto. Los días siguientes fueron incómodos. Roberto se disculpaba constantemente, le compraba flores, la llevaba a cenar, le juraba que nunca más iba a pasar. Y Valentina, poco a poco, comenzó a creer de nuevo. Para enero ya habían vuelto a la normalidad, o eso parecía. Roberto volvió a ser atento. Iba con ella a las citas del doctor. Le preguntaba cómo se sentía. Hablaba con su bebé todas las noches. A las 18 semanas fueron a la ecografía donde podían saber el sexo. Valentina estaba nerviosa. Roberto estaba emocionado. La doctora pasó el aparato por su vientre. Miró la pantalla. Sonrió. ¿Quieren saber qué es? Sí, dijeron los dos al mismo tiempo. Es un varón. ¡Felicidades! Roberto gritó de alegría. ¡Un varón! ¡Un hijo! Se levantó, besó a Valentina, besó la pantalla donde se veía la imagen borrosa del bebé. Estaba más feliz de lo que Valentina lo había visto en meses. Durante las siguientes semanas solo hablaba del bebé, de qué nombre le iban a poner, de cómo iba a enseñarle a jugar fútbol, de cómo iba a ser un gran hombre. Valentina lo veía con ternura. Este era el Roberto del que se había enamorado. El hombre que soñaba con una familia, y cuando llegó marzo, cuando estaba programada la ecografía morfológica del segundo trimestre, Valentina estaba tranquila. Todo había ido bien hasta ahora. El bebé se movía fuerte, ella se sentía bien. No había razón para preocuparse. Fueron al hospital un viernes por la mañana. Era uno de esos días claros de primavera donde el sol brilla y el aire huele a flores. Roberto manejaba silbando una canción. Valentina miraba por la ventana, con la mano en su vientre, sintiendo las pataditas de su bebé. Entraron al consultorio. La doctora,
una mujer de unos 50 años con lentes y bata blanca, las saludó con amabilidad. Valentina se recostó en la camilla. Roberto se sentó en una silla junto a ella, tomando su mano. La doctora puso gel en el vientre de Valentina y comenzó a pasar el transductor. Al principio todo era normal. Veían la cabecita del bebé, las manitas moviéndose, los pies. La doctora iba explicando lo que veían. Aquí está el corazón, late fuerte, aquí están los pulmones, aquí... De pronto la doctora se quedó callada, frunció el ceño, movió el transductor a diferentes ángulos, acercó más la pantalla, presionó algunos botones. Valentina sintió que algo no estaba bien. ¿Qué pasa, doctora? La doctora no respondió de inmediato. Siguió mirando la pantalla. Luego se quitó los lentes, los limpió. Se los volvió a poner. Miró a Valentina y a Roberto con una expresión que Valentina no pudo descifrar. «Necesito que el doctor Hernández venga a revisar esto», dijo la doctora con voz profesional. «Es el especialista en medicina fetal. Voy a llamarlo». «¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Mi bebé está bien?», preguntó Valentina, sintiendo que el pánico comenzaba a subir por su garganta. La doctora puso una mano en su hombro. «Señora Ramírez, cálmese, por favor. Su bebé está vivo. Su corazón late bien. Pero hay algunas cosas que necesito que el especialista confirme. Ahorita vuelvo». Salió del consultorio. Valentina y Roberto se quedaron solos. Valentina volteó a verlo. Roberto estaba pálido, mirando la pantalla congelada donde se veía la imagen borrosa de su bebé. «¿Qué crees que pasa?», susurró Valentina. «No sé», respondió Roberto, «pero estoy seguro de que no es nada grave». Pero su voz no sonaba segura. Su mano, que todavía sostenía la de Valentina, estaba fría y sudorosa. Pasaron 10 minutos que se sintieron como horas. Finalmente entró un hombre alto, de unos 60 años, con el pelo completamente blanco, el doctor Hernández. Saludó con un gesto y se sentó frente a la máquina de ultrasonido. Comenzó a revisar el bebé en silencio. Valentina no podía respirar. Miraba la pantalla sin entender qué estaba buscando el doctor. Roberto apretaba su mano tan fuerte que le dolía. Después de lo que pareció una eternidad, el doctor se volteó hacia ellos. Quitó el gel del vientre de Valentina con una gasa. Le indicó que se sentara. Esperó a que estuviera cómoda y entonces habló. «Señor y señora, su bebé tiene algunas malformaciones congénitas. Algunas son menores, otras son más complicadas. Necesito explicarles con detalle lo que encontramos». Valentina sintió que el mundo se detenía. Roberto dejó de respirar junto a ella. El doctor sacó una hoja y comenzó a escribir mientras explicaba. «Su bebé tiene agenesia de la mano derecha. Eso significa que la mano no se desarrolló completamente. En la imagen puedo ver que tiene 3 dedos, pero el resto de la mano no está formada. También tiene hipoplasia del fémur derecho, que es el hueso del muslo. La pierna derecha es aproximadamente 4 centímetros más corta que la izquierda y existe una alta sospecha de que tenga una malformación anorrectal, es decir, que el intestino no termine donde debe terminar. Eso no lo puedo confirmar hasta que nazca, pero hay señales en la ecografía que me hacen pensarlo». Valentina no podía procesar lo que estaba escuchando. Sintió que la habitación daba vueltas. Escuchó la voz del doctor como si viniera de muy lejos. «Entiendo que esto es muy difícil de escuchar, pero quiero que sepan que nada de esto pone en riesgo la vida del bebé en este momento. Son malformaciones que van a requerir tratamiento después del nacimiento, cirugías, probablemente, terapias. Pero su bebé puede tener una vida plena». «Una vida plena», repitió Roberto con voz ronca. «¿Sin una mano? ¿Con una pierna más corta? ¿Con problemas intestinales?». El doctor lo miró con comprensión. «Sé que es abrumador, pero la medicina ha avanzado mucho. Hay prótesis, hay cirugías de alargamiento óseo, hay tratamientos para las malformaciones intestinales. No va a ser fácil, pero su hijo puede tener una buena calidad de vida». Valentina comenzó a llorar. No podía parar. Roberto se levantó de la silla. «Necesito salir», dijo. «Necesito aire». Y salió del consultorio dejando a Valentina sola con el doctor. El doctor le dio pañuelos. Le explicó opciones, le dio folletos de asociaciones de padres con hijos con malformaciones. Le programó otra cita con un genetista. Pero Valentina
No escuchaba nada. Solo podía pensar una cosa. Esto es mi culpa, mi enfermedad. Yo le hice esto a mi bebé. Cuando finalmente salió del consultorio, encontró a Roberto sentado en el pasillo con la cabeza entre las manos. Se sentó junto a él. Roberto no la miró. El camino de regreso a casa fue en completo silencio. Roberto manejaba con la vista fija en el camino. Valentina lloraba en silencio en el asiento del copiloto. Ninguno sabía qué decir. Cuando llegaron a casa, Roberto se encerró en su oficina. Valentina se quedó sentada en la sala. Sofía llegó de la escuela y supo de inmediato que algo andaba mal. ¿Qué pasó?, preguntó asustada. Valentina le dijo que el bebé tenía algunos problemitas de salud, pero que iba a estar bien. Sofía la abrazó. Valentina se aferró a esa niña de 13 años como si fuera un salvavidas. Esa noche, Roberto no salió de su oficina, ni para cenar, ni para hablar. Valentina tocó la puerta varias veces. Roberto, por favor, necesitamos hablar de esto. Ninguna respuesta. Roberto, no me dejes sola con esto. Silencio. Finalmente, como a medianoche, la puerta se abrió. Roberto salió. Valentina estaba sentada en el sofá, despierta, esperándolo. Pensó que por fin iban a poder hablar, que iban a poder abrazarse, que iban a poder llorar juntos, pero Roberto no se sentó junto a ella. Se quedó de pie y lo que dijo la destrozó. Necesito tiempo para procesar esto, Valentina. Yo también necesito procesarlo, Roberto. Por eso necesito que hablemos. No, necesito tiempo solo. Necesito pensar. ¿Pensar en qué? En todo, en lo que esto significa, en lo que viene. Roberto es nuestro hijo. Vamos a enfrentarlo juntos. Roberto la miró con una expresión que Valentina nunca le había visto. Una mezcla de miedo, de rabia, de algo que parecía resentimiento. No sé si puedo hacer esto, dijo. ¿Hacer qué? Esto. Un hijo con problemas, con malformaciones, con necesidades especiales. Valentina sintió que algo se rompía dentro de ella. Roberto, cuando te dije que tenía miedo de que mi enfermedad se heredara, tú me dijiste que no importaba, que lo íbamos a enfrentar juntos. Me lo prometiste. Eso fue antes de saber que iba a ser tan grave. ¿Tan grave? Es nuestro hijo. Está vivo, su corazón late, sí, pero va a nacer sin una mano, con una pierna corta. Va a necesitar cirugías, va a necesitar cuidados especiales. ¿Entiendes lo que eso significa? ¿El tiempo? ¿El dinero? ¿El esfuerzo? Valentina se levantó del sofá. Estaba temblando. Todas las palabras bonitas que me dijiste eran mentira entonces. Todo eso de que me amabas con mis cicatrices, de que cualquier hijo nuestro lo íbamos a amar igual. Todo era mentira. No era mentira. Pero es que no pensé que fuera a ser así. ¿A ser cómo, Roberto? Imperfecto. No querías un hijo imperfecto. Yo quería un hijo normal, explotó Roberto. ¿Está mal eso? ¿Está mal querer un hijo sano? Sofía es perfecta. Ella tiene sus 2 manos, sus 2 piernas. No ha tenido ningún problema de salud. ¿Por qué este bebé tiene que ser diferente? Valentina sintió que le habían dado una cachetada. Porque es mi hijo, dijo con voz rota. Porque tiene mis genes, porque heredó mi enfermedad, porque yo soy la defectuosa aquí. Roberto se pasó las manos por el pelo. No dije eso, pero lo pensaste. Silencio. Un silencio que confirmaba todo. Valentina se limpió las lágrimas. Está bien, Roberto, ya entendí. No quieres a este bebé porque no es perfecto. Entonces dime ahora, ¿qué quieres que haga? ¿Quieres que aborte? ¿Es eso lo que quieres? Roberto la miró con ojos cansados. Ya estás de 5 meses. No puedes abortar. Entonces, ¿qué? ¿Qué quieres? Roberto suspiró. Se sentó en el sillón, derrotado. No lo sé, Valentina. De verdad no lo sé. Y ahí se quedaron, en esa sala, en medio de la noche, con un futuro incierto y un bebé que crecía en el vientre de Valentina, sin saber que su papá ya no lo quería. Los días que siguieron fueron los peores de la vida de Valentina. Roberto apenas le hablaba. Se levantaba temprano. Se iba al trabajo antes de que ella despertara. Llegaba tarde, cenaba en su oficina, dormía en el sofá. Valentina trataba de hablar con él, trataba de hacerlo entender que necesitaban estar unidos en esto, pero Roberto levantaba una pared cada vez más alta entre ellos. Una semana después de la ecografía, Valentina despertó temprano por las náuseas. Bajó a la cocina a prepararse un té y se encontró a Roberto ya vestido, con una maleta en la mano. ¿A dónde vas?,
preguntó Valentina. Roberto no la miró a los ojos. Tengo un proyecto en Monterrey. Voy a estar fuera 3 semanas. ¿3 semanas? Roberto, estoy embarazada. Te necesito aquí. Tengo que trabajar, Valentina. Tenemos gastos, y con todo lo que viene con el bebé, vamos a necesitar más dinero. Era una excusa y ambos lo sabían, pero Valentina estaba demasiado cansada para pelear. Está bien, dijo simplemente. Vete. Roberto se fue, y Valentina se quedó sola. Sola con su embarazo, sola con su miedo, sola con un bebé que se movía dentro de ella y que parecía ser un error para su papá. Roberto volvió 2 semanas después, pero era como si no hubiera vuelto. Era un fantasma en su propia casa. No tocaba el vientre de Valentina. No le preguntaba cómo se sentía. No hablaba del bebé. Valentina fue sola a las siguientes citas médicas, sola a comprar ropa de bebé, sola a preparar la habitación. Sofía trataba de ayudar, pero era solo una niña. Y Valentina, embarazada de 7 meses, se sentía más sola que nunca. En mayo, el doctor le dijo que necesitaban hacer otra ecografía para confirmar las malformaciones, para planear los tratamientos después del nacimiento. Valentina le dijo a Roberto. Él solo asintió. ¿Vas a ir conmigo?, preguntó ella. Voy a intentar, respondió sin compromiso. El día de la cita, Roberto no llegó. Valentina esperó en el estacionamiento del hospital media hora. Le marcó 10 veces. No contestó. Finalmente entró sola. La doctora confirmó todo lo que había dicho el otro doctor. La mano derecha del bebé no estaba completa. La pierna era más corta. Y sí, había alta sospecha de malformación intestinal. Valentina escuchó todo con el corazón roto. Al final le preguntó a la doctora algo que la había estado carcomiendo por semanas. Doctora, ¿esto es mi culpa por mi enfermedad? La doctora la miró con compasión. Señora Ramírez, las malformaciones congénitas pueden tener muchas causas, genéticas, ambientales, aleatorias. Es posible que su enfermedad haya jugado un papel, pero también es posible que no. A veces estas cosas simplemente pasan. No es culpa de nadie. Pero Valentina no le creyó. En el fondo, sentía que sí era su culpa, que ella había traído esto a su hijo, que nunca debió haber tenido hijos. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, Valentina estaba esperándolo. Le contó lo que había dicho la doctora. Roberto escuchó con rostro inexpresivo. Cuando terminó, Valentina le hizo la pregunta que llevaba semanas queriendo hacer. «Roberto, ¿todavía me amas?». Roberto tardó demasiado en responder, y cuando lo hizo, su respuesta fue peor que un no. «No lo sé, Valentina. Ya no sé nada». Valentina asintió. Había tenido su respuesta. El hombre que la había amado, que le había prometido estar a su lado siempre, se había ido. Lo que quedaba era un extraño que la miraba con resentimiento. 2 semanas después, un sábado por la mañana, Valentina despertó con Roberto sentado en la orilla de la cama. Eran las 6 de la mañana. Afuera apenas comenzaba a amanecer. «Valentina, necesito hablar contigo». Valentina se sentó en la cama, su vientre enorme, su bebé moviéndose, 7 meses y medio de embarazo. Supo de inmediato que lo que venía no era bueno. «Dime». Roberto respiró hondo. No podía mirarla a los ojos. «Creo que es mejor que te vayas a casa de tus papás». «¿Qué? ¿Vas a tener ese bebé? ¿Ese bebé con todos esos problemas?» «Y yo he pensado mucho en esto. He pasado toda mi vida sacrificándome. Crié a Sofía solo después de que su mamá se fue. Trabajé doble turno para darle lo mejor. Tengo 37 años. Y ahora viene este niño que va a necesitar atención constante, cirugía, terapias, gastos, tiempo. Y Sofía va a sufrir porque yo voy a tener que dedicarme a él en lugar de a ella». Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. «Roberto, es tu hijo, nuestro hijo. No puedo, Valentina. No puedo echar mi vida a la basura por esto». «¿Echar tu vida a la basura? ¿Así llamas a nuestro bebé? Es un bebé que va a requerir cuidados especiales toda su vida. Yo ya pagué mis deudas. Crié a una hija sola. Ya hice mi parte. No puedo volver a empezar, no con esto». Valentina sintió que no podía respirar. «Nos estás abandonando. Me estás abandonando embarazada de 7 meses. Es mejor ahora que después. Es mejor que te vayas con tu familia. Ellos te pueden ayudar. Pero nosotros vivimos juntos. Esta es mi casa también. Esta casa es mía, Valentina. Está a mi nombre. Y lo siento,
pero necesito que te vayas. Tienes hasta mañana para llevarte tus cosas. Roberto se levantó, se dirigió a la puerta. Valentina lo detuvo con una pregunta. ¿Y si el bebé hubiera sido normal? ¿Si no hubiera tenido ningún problema? Roberto se detuvo, giró apenas la cabeza. Entonces sí me hubiera quedado, y salió de la habitación. Valentina se quedó sentada en esa cama, con su bebé moviéndose dentro de ella, con su mundo destrozándose alrededor, y lloró como nunca había llorado en su vida. Llamó a su mamá. No pudo hablar, solo lloraba. Su mamá entendió que algo grave pasaba. Mañana vamos para allá, mija. Aguanta. Esa noche, Valentina hizo su maleta, dobló su ropa con cuidado, guardó sus libros, sus fotografías, todo lo que había traído a esa casa 2 años atrás, cuando pensaba que había encontrado su familia, su hogar, su felicidad. Sofía entró al cuarto llorando. Por favor, no te vayas, le suplicó. Tú eres como mi mamá. No quiero que te vayas. Valentina la abrazó. Lo siento, mi niña, lo siento tanto, pero tu papá ya decidió. Al día siguiente, el papá y el hermano de Valentina llegaron en una camioneta. Subieron las cajas, los muebles que Valentina había comprado, sus cosas. Roberto no salió de su oficina, ni siquiera para despedirse. Sofía se quedó parada en la puerta, llorando, hasta que la camioneta dobló la esquina y desapareció. Valentina volvió al pueblo donde había crecido, a la casa de sus papás, a la habitación que había sido suya de niña, embarazada de casi 8 meses, sola, rota. Su mamá la abrazó y no le hizo preguntas, solo le dijo que ahí estaba su hogar, que siempre iba a estar su hogar. Pero Valentina sabía que algo se había roto dentro de ella que nunca iba a sanar. La confianza, la fe en el amor, la idea de que las promesas significaban algo, y su bebé seguía creciendo, seguía moviéndose, ajeno a que su papá ya lo había abandonado antes de nacer. Valentina tenía 2 meses para prepararse, 2 meses para encontrar fuerzas que no sabía si tenía, 2 meses para decidir cómo iba a criar sola a un niño con necesidades especiales. Pero en ese momento, acostada en su vieja cama, en su viejo cuarto con pósteres descoloridos en las paredes y el techo manchado por las lluvias de hace años, Valentina solo podía pensar una cosa: no voy a poder hacer esto sola. Pero entonces su bebé pateó, fuerte, como diciéndole: estoy aquí. No estás sola, me tienes a mí. Y Valentina puso su mano en su vientre y susurró en la oscuridad: está bien, bebé, voy a ser fuerte, por ti, voy a ser fuerte. No sabía si era una promesa o una mentira, pero era todo lo que tenía. Los días pasaban lentos en ese pueblo. Valentina ayudaba a su mamá en la cocina, caminaba por el campo cuando tenía fuerzas, leía libros sobre bebés, sobre malformaciones, sobre tratamientos. Su papá, ese hombre callado de manos ásperas, le puso una mano en el hombro un día y le dijo lo único que necesitaba decir: ese hombre no te merece, mija, pero ese bebé sí, y vas a ser una gran mamá. Valentina lloró en los brazos de su papá, y por primera vez en semanas sintió un poco de paz. Roberto no llamó, no mandó mensajes, no preguntó cómo estaba. Era como si Valentina y el bebé hubieran dejado de existir para él. Y así llegó julio, el mes en que todo cambiaría para siempre. Era una madrugada de sábado, cuando Valentina sintió el primer dolor. Pensó que eran las contracciones falsas que había estado teniendo, pero este dolor era diferente, más fuerte, más constante. Se levantó para ir al baño y sintió algo tibio corriendo por sus piernas. Bajó la mirada, líquido transparente, había roto fuente. Mamá, gritó, ya es hora. Todo fue muy rápido después de eso. Su papá sacó la camioneta. Su mamá agarró la maleta que ya tenían preparada. Su hermana se ofreció para ir con ellos y salieron al hospital de Guadalajara. 2 horas de camino, 2 horas donde los dolores de Valentina se volvían cada vez más fuertes. Llegaron al hospital a las 4 de la mañana. Valentina fue directamente a urgencias. La revisaron. 3 centímetros de dilatación. Vas a tardar, le dijeron. Ponte cómoda. Su mamá se quedó con ella. Su papá y su hermana se fueron a la sala de espera y comenzó la espera más larga de la vida de Valentina.
Las contracciones se volvían cada vez más dolorosas, cada vez más seguidas. Valentina apretaba la mano de su mamá. Respiraba como le habían enseñado, pero el dolor era insoportable. A las 8 de la mañana la revisaron de nuevo. 5 centímetros. ¿Vas bien? Sigue así. A las 10, el dolor era tan fuerte que Valentina ya no podía hablar. Solo gemía. Pedía que le pusieran algo para el dolor, pero le dijeron que todavía no podían, que tenía que esperar un poco más. Fue en ese momento cuando su mamá hizo algo que Valentina nunca olvidaría. Le limpió el sudor de la frente con un pañito frío, le besó la mano y le dijo: «Mija, yo sé que duele. Yo sé que estás asustada, pero eres más fuerte de lo que crees. Eres mi hija, y las mujeres de esta familia somos guerreras. Tú vas a poder, y cuando ese bebé nazca, vas a entender que todo este dolor valió la pena». Valentina lloró, no de dolor, de amor, de gratitud de tener una mamá así. Al mediodía, las enfermeras se empezaron a preocupar. El bebé estaba en sufrimiento fetal. Los latidos se desaceleraban. Necesitaban hacer cesárea de emergencia. Movieron a Valentina rápido a quirófano. Su mamá no pudo entrar. Valentina se quedó sola con los doctores y enfermeras. Le pusieron anestesia. Le pusieron una sábana que le bloqueaba la vista de su vientre. Sintió presión. Sintió jalones, pero no dolor. Y entonces, a las 12:47 de la tarde del 20 de julio del 2007, escuchó el llanto de su bebé. Mateo había nacido. Una enfermera se acercó con él envuelto en una sabanita azul. «Es un niño, señora, su hijo». Valentina extendió los brazos temblando. La enfermera puso al bebé en sus brazos. Valentina lo miró. Era pequeño, rojo, arrugado, perfecto. Vio su carita, sus ojos cerrados, su naricita, su boquita haciendo pucheros, y entonces bajó la mirada, la mano derecha, los 3 deditos que el doctor había dicho. El resto del bracito terminaba ahí. No había mano completa. Las piernas. Una era claramente más delgada que la otra, más corta, pero estaba vivo, estaba respirando. Estaba aquí. «Hola, mi amor», susurró Valentina. «Hola, mi bebé, ya estás aquí». El bebé dejó de llorar, como si reconociera su voz. La enfermera le tomó una foto, solo una. Luego se llevó al bebé. «Necesitamos revisarlo, señora. Ahorita se lo traemos». Pero no se lo trajeron. Pasó 1 hora, 2, 3. Valentina preguntaba por su bebé. Las enfermeras le decían que lo estaban revisando, que había algunos problemitas, que tuviera paciencia. Finalmente, como a las 6 de la tarde, entró un doctor, el doctor Ramírez, cirujano pediatra. «Señora Valentina, su bebé tiene una malformación intestinal severa. Su intestino no termina en el ano como debería, termina conectado a su sistema urinario. Si no operamos en las próximas horas, va a morir». Valentina sintió que el mundo se detenía. «¿Va a morir? Si no lo operamos?» «Sí, necesitamos su autorización para hacer una cirugía de emergencia. Le vamos a tener que hacer una colostomía. Eso significa que vamos a sacar parte de su intestino por su pancita y conectarlo a una bolsita externa. Va a hacer del baño en esa bolsita. Es temporal. Cuando crezca un poco, podemos hacer otra cirugía para revertirlo. Y si no sobrevive la cirugía, es una posibilidad, pero si no la hacemos, definitivamente no va a sobrevivir». Valentina firmó los papeles con manos temblorosas. Se llevaron a su bebé a cirugía, y ella se quedó ahí, sola en esa habitación de hospital, rezando a un Dios en el que había dejado de creer hacía semanas. «Por favor, Dios, no me lo quites. Ya me quitaste al hombre que amaba. Ya me quitaste mi familia. No me quites a mi bebé también, por favor». La cirugía duró 3 horas. 3 horas donde Valentina no comió, no bebió, no durmió, solo rezaba. Finalmente, el doctor salió. Valentina estaba acompañada de su familia, su mamá, su papá, sus hermanos, todos con caras de preocupación. «La cirugía fue exitosa», dijo el doctor. «Pudimos hacerle la colostomía, pero va a tener que quedarse en cuidados intensivos neonatales al menos 1 semana, tal vez 2. Su cuerpo necesita recuperarse». «¿Puedo verlo?», preguntó Valentina.
En un rato más. Ahorita está en recuperación. Valentina tuvo que esperar 2 horas más. Cuando finalmente la dejaron entrar a la UCI neonatal, no estaba preparada para lo que vio. Su bebé en una incubadora. Tubos por todas partes. Un tubo en su boca ayudándolo a respirar. Cables conectados a monitores. Y en su pancita, una bolsita transparente donde se veía su intestino, materia fecal. Valentina se tapó la boca para no gritar. Se acercó a la incubadora, metió sus manos por las aberturas, tocó la manita de su bebé, la manita con 3 dedos. El bebé abrió los ojos, esos ojos oscuros que se parecían a los de ella. «Hola, mi amor», susurró. «Soy tu mamá. Perdóname. Perdóname por no poder protegerte». Y lloró ahí, de pie frente a esa incubadora, viendo a su bebé lleno de tubos y cables. Una enfermera se acercó. «Es fuerte, señora. Salió bien de la cirugía. Eso es buena señal». Valentina asintió sin dejar de llorar. Esa noche, acostada en su cama de hospital, Valentina agarró su celular. Tenía que avisarle a Roberto. Era su papá. Tenía derecho a saber. Aunque fuera un cobarde, aunque los hubiera abandonado, era su papá. Le marcó. No contestó. Le marcó de nuevo. Nada. Le mandó un mensaje. «Nació el bebé. Es un niño. Tuvo que ser operado de emergencia. Está en cuidados intensivos. Se llama Mateo». El mensaje se marcó como leído 5 minutos después. Pero Roberto no respondió. Valentina esperó 1 hora. 2. Nada. A las 11 de la noche, finalmente le llegó un mensaje. «Qué bueno que salió todo bien. Avísame cuando le den de alta». Eso fue todo. No preguntó cómo estaba el bebé. No preguntó por Valentina. No dijo que iba a ir a conocerlo. Nada. Valentina borró el número de Roberto de su celular y decidió en ese momento que ese hombre había muerto para ella, que el papá de Mateo ya no existía. Los siguientes días fueron los más difíciles de la vida de Valentina. Mateo estuvo en la UCI 2 semanas. 2 semanas donde Valentina prácticamente vivió en el hospital. Se quedaba sentada junto a la incubadora todo el día. Solo salía para ir al baño. Su mamá le llevaba comida, su papá le llevaba ropa limpia, pero ella no quería irse. Los doctores le dijeron que podía sacar su leche y guardarla para cuando Mateo pudiera comer. Valentina se sacaba leche cada 3 horas. Llenaba botellitas que las enfermeras guardaban en el refrigerador. Era lo único que podía hacer por su bebé en ese momento. Mateo mejoró poco a poco. Le quitaron el tubo de respiración. Comenzó a respirar solo. Le quitaron algunos cables, comenzó a abrir los ojos más seguido, y un día, finalmente, una enfermera le dijo a Valentina que podía cargarlo. Valentina lo sacó de la incubadora con manos temblorosas. Era tan pequeño, tan frágil. Lo acercó a su pecho, y Mateo hizo algo que la hizo llorar. Giró su cabecita, buscó su pecho, y comenzó a succionar. Estaba tratando de amamantar. La enfermera sonrió. «Tiene buen reflejo de succión. Es buena señal». Valentina lo alimentó con su leche por primera vez y sintió algo que no había sentido en meses: esperanza. Después de 2 semanas, Mateo pudo salir de la UCI. Lo pasaron a una habitación regular y 3 días después les dieron el alta. Valentina no podía creer que se lo estaban dejando llevar a casa. A este bebé tan pequeño, tan frágil, con una colostomía, con malformaciones, ella no sabía cómo cuidarlo. Tenía miedo de lastimarlo. Pero la enfermera le enseñó todo: cómo cambiar la bolsa de la colostomía, cómo limpiarlo, cómo bañarlo sin mojar la bolsa. Valentina tomaba notas, hacía preguntas, aprendía todo lo que podía. Y un martes por la tarde, Valentina salió del hospital con Mateo en sus brazos. Su mamá manejaba. Valentina iba atrás con el bebé, lo miraba dormir, tan chiquito, tan perfecto con todas sus imperfecciones. Llegaron al pueblo, a la casa de sus papás, a su cuarto. Valentina puso a Mateo en una cunita que su papá había hecho con sus propias manos. Lo arropó y se sentó a mirarlo. Este era su bebé, su responsabilidad, su vida de ahora en adelante. No tenía dinero, no tenía trabajo, no tenía pareja. Vivía con sus papás en un pueblo pequeño y tenía un bebé que iba a necesitar cirugías, tratamientos,
cuidados especiales. Era abrumador, era aterrador, era imposible. Pero cuando Mateo abrió sus ojitos y la miró, cuando envolvió sus 3 deditos alrededor del dedo índice de Valentina, cuando hizo ese ruidito que hacen los bebés, Valentina supo algo con certeza. Iba a poder, no sabía cómo, pero iba a poder, por él. Los primeros meses fueron una pesadilla. Mateo lloraba mucho. La colostomía se irritaba constantemente. Había que cambiar la bolsa 6 veces al día, a veces más. Valentina no dormía. Vivía agotada. Su mamá trataba de ayudar, pero Valentina sentía que era su responsabilidad. Tenía que llevarlo a consultas médicas cada semana, al ortopedista para su pierna, al cirujano para revisar la colostomía, al pediatra para ver su peso, su desarrollo. Cada viaje a Guadalajara era un esfuerzo. Su papá las llevaba en su vieja camioneta. Esperaba horas mientras ellas estaban en las consultas. Nunca se quejaba. El dinero era un problema constante. Las consultas costaban. Las medicinas costaban, las bolsas de colostomía costaban. Valentina no podía trabajar porque Mateo requería cuidados las 24 horas. Dependía completamente de sus papás. Se sentía como una carga, pero su mamá le decía siempre lo mismo. Mija, este es tu hogar, ese bebé es mi nieto. Vamos a salir adelante juntos. Cuando Mateo tenía 3 meses, el ortopedista le dijo a Valentina que necesitaban empezar el tratamiento para su pierna. Era un método llamado Ponseti. Consistía en ponerle yesos que poco a poco irían corrigiendo la posición del pie y alargando un poco la pierna. Le advirtió que iba a ser doloroso para el bebé, que iba a llorar mucho, que iba a necesitar cambiar el yeso cada semana durante meses. Valentina aceptó. No había otra opción. El día que le pusieron el primer yeso a Mateo fue horrible. El bebé gritó, lloró. Se retorcía. Valentina lloraba con él. El doctor tuvo que sostenerlo fuerte mientras manipulaba su piernita y le ponía el yeso. Esa noche, Mateo no dejó de llorar. Nada lo calmaba, ni la leche, ni los arrullos, ni los besos. Valentina lo cargó toda la noche. Caminó con él por el cuarto. Le cantó. Le rogó que se durmiera. Su mamá entró al cuarto como a las 3 de la mañana. Encontró a Valentina sentada en el piso con Mateo en brazos, ambos llorando. Mija, dame al niño. Ve a dormir aunque sea 1 hora. No puedo, mamá. No puedo dejarlo llorar así. Su mamá se sentó junto a ella en el piso. Le puso una mano en el hombro. Mija, vas a enfermarte si no descansas. Y si tú te enfermas, ¿quién va a cuidar de Mateo? Valentina sabía que tenía razón, pero no podía. No podía dormir sabiendo que su bebé estaba sufriendo. Fueron 3 noches así, 3 noches sin dormir, hasta que finalmente el dolor disminuyó y Mateo pudo descansar. Pero 1 semana después, tuvieron que cambiar el yeso y comenzó de nuevo. Así pasaron los meses, yeso tras yeso. Consulta tras consulta, noches sin dormir, días agotadores. Valentina vivía en un ciclo constante de cuidar a Mateo. No había tiempo para nada más. Sus amigas de la universidad dejaron de llamar. No tenía vida social, no salía, no veía a nadie. Era solo ella y Mateo. Todo el tiempo. Hubo momentos donde Valentina se preguntaba si iba a poder seguir. Momentos donde se sentaba en el piso del baño y lloraba de pura desesperación. Momentos donde quería rendirse. Pero entonces Mateo le sonreía o hacía algún sonidito nuevo o la miraba con esos ojos que la adoraban. Y Valentina encontraba fuerzas que no sabía que tenía. Durante ese primer año, Roberto no apareció ni una sola vez. No llamó, no mandó dinero, no preguntó por Mateo. Nada. Valentina intentó demandarlo por pensión alimenticia. Contrató un abogado de oficio del pueblo. Presentaron la demanda. Roberto fue citado a audiencia. No se presentó. Lo citaron de nuevo. Tampoco fue. Finalmente, después de meses de trámites, el juez ordenó una pensión de 3,000 pesos al mes. Una miseria. Pero algo era algo.
Roberto pagó los primeros 2 meses, luego dejó de pagar. Valentina volvió a demandarlo, y así comenzó un ciclo de demandas y pagos irregulares que duraría años. Pero Valentina dejó de depender de ese dinero, aprendió a vivir sin él, porque sabía que no podía contar con Roberto para nada. Cuando Mateo cumplió 1 año, finalmente le quitaron los yesos. Su piernita había mejorado mucho. Todavía era más corta que la otra, pero el pie estaba en mejor posición. El doctor dijo que eventualmente necesitaría cirugía para alargar el hueso, pero eso sería cuando fuera más grande. Mateo comenzó a gatear. Era difícil para él porque la pierna corta le molestaba, pero lo intentaba una y otra vez. Caía, se levantaba, lo intentaba de nuevo. Valentina lo veía con orgullo. Este niño era un luchador, igual que ella. A los 2 años, Mateo comenzó a caminar. Cojeaba, se caía mucho, pero caminaba, y cada vez que daba un pasito, Valentina quería llorar de felicidad. También comenzó a hablar. Mamá fue su primera palabra. Valentina lloró cuando la escuchó. Mateo era un niño inteligente, aprendía rápido, le encantaban los libros. Valentina le leía todas las noches, cuentos de dinosaurios, de astronautas, de aventuras, pero también tenía sus retos. La colostomía seguía ahí. Mateo no entendía por qué tenía esa bolsa, por qué era diferente a otros niños. Cuando iban al parque y otros niños lo miraban con curiosidad, Mateo se escondía detrás de Valentina. ¿Por qué me ven así, mamá?, preguntaba con su vocecita. Valentina no sabía qué responder. No quería mentirle, pero tampoco quería que se sintiera mal. Eres especial, mi amor. Dios te hizo diferente porque tienes un propósito especial en la vida. ¿Qué propósito? Todavía no lo sabemos, pero algún día lo vamos a descubrir. Mateo parecía satisfecho con esa respuesta, por ahora. Cuando Mateo tenía 3 años, Valentina finalmente consiguió trabajo. Un trabajo desde casa, haciendo transcripciones médicas. No pagaba mucho, pero era algo. Le permitía trabajar mientras Mateo dormía o jugaba. Con ese dinero pudo ayudar un poco a sus papás con los gastos y pudo ahorrar para las futuras cirugías de Mateo, porque el ortopedista le había explicado que Mateo necesitaría varias cirugías, una para cerrar finalmente la colostomía, otras para alargar su pierna, tal vez alguna prótesis para su mano. Cada cirugía costaría cientos de miles de pesos. Valentina hacía cuentas por las noches, sumaba, restaba, buscaba opciones, fundaciones que ayudaran a niños con discapacidad, programas de gobierno, lo que fuera. Y así pasaron los años. Mateo creció, fue a preescolar, era tímido al principio, pero poco a poco hizo amigos. Algunos niños se burlaban de su pierna, de su mano. Mateo llegaba a casa llorando. Valentina lo abrazaba. Le decía que esos niños eran tontos, que él era perfecto tal como era. Pero ¿por qué yo, mamá? ¿Por qué yo tengo que ser diferente? No lo sé, mi amor. A veces la vida no es justa, pero tú eres fuerte, más fuerte que cualquier niño que conozco. ¿Y mi papá? ¿Por qué nunca viene a verme? Esa pregunta le dolía más que cualquier otra cosa. Valentina había evitado hablar de Roberto durante años, pero Mateo ya tenía 6 años. Ya hacía preguntas. Tu papá no pudo quedarse, mi amor. Pero no es tu culpa. No tiene nada que ver contigo. ¿Pero me quiere? Valentina quería decir que sí. Quería mentirle, pero no podía. No lo sé, mi amor. Pero yo te quiero por los dos, y tu abuela te quiere, y tu abuelo te quiere, y tienes tanto amor alrededor que no necesitas el de él. Mateo asintió, pero Valentina vio algo en sus ojos, una tristeza, una pregunta sin respuesta. Esa noche, Valentina lloró en su cuarto, lloró por Mateo, por ese niño hermoso que merecía un papá, y no lo tenía. Lloró por ella misma, por todos los años de sacrificio, lloró por lo injusta que era la vida, pero al día siguiente se levantó, se limpió las lágrimas y siguió adelante, porque eso es lo que hacen las mamás, siguen adelante. Los años pasaban, Mateo crecía, seguía con sus terapias, con sus consultas. Cuando tenía 8 años, finalmente pudieron hacer la cirugía para cerrar la colostomía. Fue una cirugía larga, complicada. Mateo pasó una semana en el hospital, pero fue exitosa. Por primera vez en su vida, Mateo podía ir al baño normal, sin bolsa,
Como cualquier niño, Valentina lloró de felicidad. Uno de sus grandes sueños para Mateo se había cumplido. El siguiente sueño era que pudiera caminar mejor, con las dos piernas más parejas. Cuando Mateo tenía 10 años, el ortopedista le explicó que había una cirugía para alargar el hueso de su pierna corta. Era un procedimiento complicado, doloroso, tomaría meses de recuperación, pero al final sus piernas quedarían casi del mismo largo. Valentina le preguntó a Mateo qué quería hacer. Mateo, sin dudar, dijo que quería la cirugía. Quiero caminar como los demás niños, mamá. Quiero jugar fútbol sin que se burlen de mí. Entonces lo vamos a hacer, mi amor. La cirugía fue hecha cuando Mateo tenía 11 años. Le pusieron un aparato externo en la pierna, un fijador que poco a poco iba separando el hueso para que creciera nuevo tejido. Mateo pasó 6 meses con ese aparato, 6 meses de dolor, de terapias intensas, de noches donde lloraba porque le dolía tanto que no podía dormir, pero nunca se rindió. Hacía sus ejercicios todos los días, se esforzaba en sus terapias y poco a poco su pierna creció. Cuando finalmente le quitaron el fijador, Mateo se paró frente al espejo. Sus dos piernas eran casi del mismo largo. Había una diferencia de apenas 2 centímetros, casi imperceptible. Mateo lloró. Valentina lloró. Lo lograste, mi amor. Lo lograste. Mateo abrazó a su mamá. Gracias, mamá. Gracias por nunca rendirte conmigo. Valentina lo abrazó fuerte. Nunca me voy a rendir contigo. Nunca. Los años siguientes, Mateo floreció. Entró a secundaria, sacaba buenas calificaciones, le encantaban las ciencias, soñaba con ser doctor. Valentina lo apoyaba en todo, se desvelaba ayudándolo con tareas, iba a todas sus juntas escolares, celebraba cada logro. Mateo también comenzó a practicar natación. Su entrenador vio potencial en él. Le sugirió que entrenara para las Paralimpiadas. Mateo estaba emocionado. Y así, poco a poco, ese niño que había nacido con tantos problemas, que había sido abandonado por su padre, que había pasado por tantas cirugías y tanto dolor, se estaba convirtiendo en un joven increíble. Cuando Mateo cumplió 17 años, les dijo a Valentina que quería estudiar medicina. Quiero ser cirujano ortopedista, mamá, como el doctor Ramírez. Quiero ayudar a niños como yo. Valentina lloró de orgullo. Su hijo, su bebé, que había luchado tanto, ahora quería ayudar a otros. Mateo presentó examen para la universidad. Pasó, con excelentes calificaciones. Le dieron una beca completa. El día que recibió la carta de aceptación, Valentina y Mateo bailaron en la cocina. Su mamá les preparó su comida favorita. Su papá abrió una botella de sidra que tenía guardada. Mi nieto, el doctor, decía el abuelito con orgullo. Todavía no, abuelo, pero algún día, ese día va a llegar, mijo, y voy a estar ahí para verlo. Mateo comenzó la universidad. Era difícil, las clases eran pesadas, pero él era dedicado. Estudiaba hasta tarde. Se esforzaba el doble que sus compañeros. También comenzó a competir en natación a nivel nacional. Ganó varias medallas. Los periódicos locales escribieron sobre él. El chico que superó sus discapacidades para convertirse en atleta y futuro doctor. Valentina guardaba cada artículo, cada medalla, cada foto, su hijo, su orgullo. Y durante todos esos años, Roberto nunca apareció. Nunca llamó, nunca preguntó. Para Mateo, su papá era un fantasma, alguien que existía solo en los documentos legales, pero no en su vida. Mateo nunca hablaba de él. Valentina pensaba que tal vez lo había superado, que tal vez ya no le importaba. Pero una noche, Mateo tenía 17 años, estaban cenando juntos, y Mateo preguntó algo que Valentina no esperaba. «Mamá, ¿crees que algún día mi papá se arrepienta?» Valentina dejó el tenedor, miró a su hijo, este joven alto, fuerte, inteligente, que había superado todo. «No lo sé, mi amor. ¿Por qué lo preguntas?» Mateo se encogió de hombros. «A veces me pregunto si piensa en mí, si sabe todo lo que he logrado, si le importa». Valentina tomó la mano de su hijo. «Escúchame, Mateo. Ese hombre se perdió de conocer a la persona más increíble del mundo. Se perdió de verte crecer. Se perdió de cada logro, cada sonrisa, cada momento. Y si algún día se arrepiente,
va a ser demasiado tarde, porque tú ya no necesitas su aprobación, ya no necesitas su amor, ya tienes todo lo que necesitas. Mateo asintió. Lo sé, mamá. Solo a veces me pregunto, ¿sabes cómo pudo dejarme? Si fui yo, si algo de mí hizo que no me quisiera. Valentina se levantó, fue a abrazar a su hijo. Nunca fuiste tú, mi amor, nunca. Él fue el problema, no tú. Mateo la abrazó de vuelta, y Valentina sintió su corazón romperse un poquito. Porque por más que ella tratara de llenar el vacío, la ausencia de un padre siempre estaría ahí. Y fue entonces, en ese momento, que el teléfono de Valentina sonó. Era un número desconocido. Valentina contestó. Bueno, una voz de hombre. Una voz que no había escuchado en 18 años. Una voz que reconoció al instante. Valentina, soy Roberto. Valentina sintió que el mundo se detenía. Miró a Mateo. Él la miraba con curiosidad. ¿Qué quieres?, preguntó Valentina con voz fría. Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Sobre Mateo? ¿Sobre Mateo? ¿Después de 18 años? ¿Ahora quieres hablar sobre Mateo? Por favor, Valentina. Es importante. ¿Podemos vernos? Valentina quería colgar. Quería decirle que se fuera al infierno. Pero algo en su voz. Había desesperación ahí. ¿De qué se trata? No puedo decírtelo por teléfono. Por favor, solo dame una oportunidad de explicarte. Valentina suspiró. Está bien. Mañana, en el café de la plaza, a las 3. Ahí estaré. Gracias, Valentina. Colgó. Valentina se quedó viendo el teléfono. ¿Quién era, mamá?, preguntó Mateo. Valentina no quería mentir, pero tampoco sabía qué decir. Era tu papá. El rostro de Mateo cambió. Pasó por sorpresa, por confusión, por algo que parecía esperanza. ¿Mi papá? ¿Qué quiere? No lo sé, mi amor, pero voy a averiguarlo mañana. ¿Quiere verme? No lo sé. No lo mencionó. Solo dijo que quería hablar conmigo. Mateo asintió lentamente. Está bien. Pero Valentina vio en sus ojos que no estaba bien, que la simple mención de su padre había removido cosas que llevaban años enterradas. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Al día siguiente, Valentina se arregló con cuidado, no por Roberto, sino porque quería que viera lo que se había perdido. Quería que viera que ella había salido adelante sin él. Llegó al café 5 minutos antes de las 3. Pidió un café. Se sentó en una mesa junto a la ventana. A las 3 en punto, la puerta del café se abrió y entró Roberto. Valentina no lo había visto en 18 años. Había envejecido. Tenía el pelo casi completamente gris, arrugas profundas alrededor de los ojos. Se veía cansado. La vio, caminó hacia ella. Se sentó frente a ella sin pedir permiso. Gracias por venir, dijo. Tienes 5 minutos. Habla. Roberto tomó aire. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que fui un cobarde. Sé que los abandoné, pero necesito tu ayuda. Mi ayuda. Después de 18 años, me vienes a pedir ayuda. Es mi hijo, mi otro hijo, Roberto Jr. Tuvo un accidente hace 3 meses. Valentina no dijo nada. Roberto continuó. Cayó de un 3er piso. Tiene fractura de columna. Múltiples fracturas en las piernas. Los doctores dicen que tal vez nunca vuelva a caminar. Lo siento por él, pero no entiendo qué quieres de mí. Roberto la miró a los ojos. Necesito al mejor cirujano ortopedista del país. Y me dijeron que Mateo, que nuestro hijo, está estudiando medicina y que conoce al doctor Ramírez, el que lo operó a él. Necesito que Mateo nos ayude a contactarlo. Valentina no podía creer lo que estaba escuchando. Se rió. Una risa sin alegría. ¿Quieres que mi hijo, el hijo que tú llamaste defectuoso, el hijo que abandonaste porque no era perfecto, te ayude con tu hijo perfecto? Roberto se puso pálido. Nunca dije eso. Sí lo dijiste. Me dijiste que no querías echar tu vida a la basura por un niño con problemas. ¿Recuerdas? Roberto cerró los ojos. Valentina, yo estaba asustado. No sabía cómo manejar la situación. Estabas asustado. ¿Y yo qué estaba? ¿Crees que no tenía miedo? Pero me quedé. Luché. Crié a ese niño sola. Y ahora vienes aquí, después de 18 años, a pedirme ayuda. Es su medio hermano. Familia es familia. Familia. Tú no sabes lo que significa esa palabra. Una familia no abandona. Una familia no desaparece durante 18 años. Roberto tenía lágrimas en los ojos. Tienes razón. Tienes toda la razón. Pero por favor, no es por mí. Es por Roberto Jr. Él no tiene la culpa de mis errores. Valentina lo miró. Vio a un hombre roto. Un hombre que finalmente entendía lo que era tener un hijo que sufre. Un hijo que tal vez no camine, un hijo imperfecto,
Voy a hablar con Mateo, dijo finalmente, pero la decisión es de él, no mía. Si quiere ayudarte, lo hará. Si no, lo voy a respetar. ¿Entendido? Roberto asintió. Gracias, gracias, Valentina. Valentina se levantó. Una cosa más, Roberto. Mateo es un hombre increíble. Es inteligente, es fuerte, es amable, es todo lo que tú no quisiste que fuera. Y yo estoy orgullosa de él. Y si decides conocerlo, más te vale que lo trates con el respeto que se merece. Lo haré, te lo prometo. Tus promesas no valen nada para mí. Y salió del café. Esa noche Valentina le contó todo a Mateo. Mateo escuchó en silencio. Cuando terminó, se quedó pensando por largo rato. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Valentina. No lo sé, mamá. Parte de mí quiere decirle que se vaya al infierno, que sufra como tú sufriste, como yo sufrí. Eso sería comprensible. Pero otra parte de mí piensa en ese niño, Roberto Jr. Tiene 12 años, dijiste. Sí, yo tenía 12 años cuando me hacían las cirugías más dolorosas. Recuerdo lo asustado que estaba. Y tú siempre estabas ahí. Pero ¿qué tal si ese niño no tiene eso? ¿Qué tal si su papá es tan cobarde como fue conmigo? Es posible. Mateo suspiró. Quiero conocerlo. Al niño, no a él, al niño. ¿Estás seguro? Sí, porque yo soy médico, mamá. Bueno, voy a ser médico. Y los médicos ayudan a las personas, sin importar quiénes son. Valentina abrazó a su hijo. Estoy tan orgullosa de ti. Al día siguiente, Mateo llamó a Roberto. Le dijo que quería ver al niño primero. Roberto aceptó. Fueron al hospital donde estaba internado Roberto Jr. Valentina insistió en ir con Mateo. No iba a dejarlo solo con Roberto. Entraron a la habitación. Ahí estaba el niño, 12 años, en una cama de hospital, con aparatos en las piernas, asustado, llorando, y junto a él una mujer, joven, de unos 35 años, su mamá, seguramente, y Roberto, con cara de preocupación. Mateo caminó hacia la cama. Valentina vio cómo cojeaba ligeramente, esa cojera que quedó después de todas las cirugías, mínima. Pero ahí... Hola, Roberto, dijo Mateo con voz suave. Me llamo Mateo. Soy tu hermano mayor. El niño lo miró con ojos grandes. ¿Hermano? No sabía que tenía un hermano. Mateo se sentó en una silla junto a la cama. Miró a Roberto padre con una expresión que Valentina no pudo descifrar. Muchas personas no lo sabían, dijo Mateo. Luego volvió su atención al niño. ¿Sabes qué? Yo también pasé por muchas cirugías cuando era niño. Y le mostró su mano, la prótesis que usaba. Los 3 dedos que funcionaban. Roberto Jr. la miró con curiosidad. ¿Naciste así? Sí, sin la mano completa. Y mi pierna también era más corta. Los doctores dijeron que tal vez nunca iba a poder caminar bien. ¿Y qué pasó? Mateo sonrió. Tuve la mejor mamá del mundo. Ella nunca se rindió conmigo. Me llevó a las mejores doctores. Y conocí al doctor Ramírez. Él me operó muchas veces. Y mírame ahora, camino, nado, estudio medicina, hago todo. ¿De verdad? De verdad. Y tú también vas a poder. Va a ser difícil, va a doler, pero vas a poder. El niño comenzó a llorar. Tengo miedo. Mateo tomó su mano. Yo también tenía miedo. Pero mi mamá me decía que ser valiente no significa no tener miedo. Significa tener miedo pero seguir adelante de todas formas. El niño asintió. ¿Me vas a ayudar? Voy a hacer todo lo que pueda. Conozco al doctor Ramírez. Voy a hablar con él. Él es el mejor. Y si alguien puede ayudarte, es él. Roberto padre se acercó. Gracias, Mateo. No sabes cuánto significa esto. Mateo lo miró. Su rostro era inexpresivo. No lo hago por ti. Lo hago por él, porque es un niño. Y los niños no tienen la culpa de las decisiones de sus padres. Roberto se quedó callado. Valentina sintió una satisfacción fría. Mateo sacó su celular. Llamó al doctor Ramírez. Le explicó la situación. El doctor, que conocía toda la historia de Mateo, aceptó revisar el caso. Voy a mandarle todos los estudios, doctor. Gracias, colgó. Miró a Roberto Jr. El doctor Ramírez va a venir a verte. Es muy bueno. Vas a estar en buenas manos. El niño sonrió por primera vez. Gracias, hermano. De nada. Mateo se levantó. Valentina también. Iban a salir cuando Roberto padre los detuvo. Mateo, ¿podemos hablar? Solo un momento. Mateo miró a Valentina. Ella asintió. Está bien, mi amor. Te espero afuera. Valentina salió. Se quedó en el pasillo. Podía ver a través de la ventana. Roberto hablando con Mateo. Mateo escuchando con los brazos cruzados. 5 minutos después, Mateo salió. Su rostro no mostraba emoción. ¿Qué te dijo?, preguntó Valentina. Que lo siente,
que fue un cobarde, que quiere recuperar el tiempo perdido, que quiere ser mi padre. ¿Y qué le dijiste? Le dije la verdad, que yo ya tengo un padre, que el hermano de mi mamá, mi tío Pedro, fue más padre para mí que él jamás fue, que él es solo el hombre que me dio la vida. Pero un padre es mucho más que eso. Valentina abrazó a su hijo. Lo siento, mi amor. No lo sientas, mamá. Estoy bien. Ya no necesito su aprobación. Ya no necesito su amor. Tengo el tuyo, y eso es suficiente. Y en ese momento, Valentina supo que había criado bien a su hijo, que a pesar de todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el abandono, Mateo había salido adelante. Y no solo eso, era un hombre bueno, un hombre compasivo, un hombre que podía haber odiado, pero eligió ayudar. 2 semanas después, el doctor Ramírez operó a Roberto Jr. La cirugía fue exitosa. El pronóstico era bueno. Con terapia intensiva, iba a volver a caminar. Roberto padre intentó varias veces acercarse a Mateo. Lo invitaba a comer, le mandaba mensajes, pero Mateo no respondía. Un día Valentina le preguntó, ¿no vas a darle una oportunidad? Mateo negó con la cabeza. Mamá, él tuvo 18 años de oportunidades. 18 años donde pudo haber estado presente, y eligió no estarlo. Ahora que su hijo perfecto resultó ser imperfecto, ahora que entendió lo que es tener un hijo con problemas, ahora quiere ser mi padre, pero es demasiado tarde. ¿Y no te arrepientes? ¿No te preguntas cómo hubiera sido tener un padre? Todo el tiempo, mamá, todo el tiempo. Pero luego recuerdo que tuve algo mejor. Tuve una madre que valía por 2 padres, y tuve abuelos increíbles, y tíos que me quisieron, y eso fue suficiente. Valentina lloró. Mateo la abrazó. Gracias, mamá, por todo, por nunca rendirte, por enseñarme a ser fuerte, por amarme cuando mi propio padre no pudo. Y Valentina supo que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir, cada lágrima, cada sacrificio, todo había valido la pena por este momento. Mateo siguió con sus estudios, se graduó con honores de la carrera de medicina, entró a la especialidad de cirugía ortopédica pediátrica. El doctor Ramírez fue su mentor, y años después, Mateo se convirtió en uno de los cirujanos más jóvenes y prometedores del país. Se especializó en niños con malformaciones, porque él sabía lo que era. Él había vivido eso. Roberto padre murió unos años después. Mateo no fue al funeral. Valentina le preguntó si se arrepentía. Mateo dijo que no, que ese hombre era un extraño para él. Y hoy, Mateo trabaja en el mismo hospital donde nació. Ayuda a niños como él. Y cuando los padres están asustados, cuando no saben si van a poder, Mateo les cuenta su historia. Les habla de una madre que nunca se rindió, de un niño que nació imperfecto, pero se convirtió en algo extraordinario, de amor que conquista todo. Y Valentina, ahora con 66 años, va todos los días a ver trabajar a su hijo. Ve cómo cuida a esos niños, cómo les da esperanza a los padres, y sabe que tomó la decisión correcta, que eligió quedarse, que eligió luchar, porque el amor de una madre no tiene límites, y cuando todos los demás se van, una madre se queda. Esta es la historia de Valentina y Mateo, una historia de abandono. Sí, pero sobre todo, una historia de amor inquebrantable entre una madre y su hijo. Una historia que nos enseña que la perfección no existe en los cuerpos, sino en los corazones, y que los verdaderos padres no son los que dan la vida, sino los que se quedan a vivirla contigo. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con las personas que amas, especialmente con las madres luchadoras que conoces. Y cuéntanos en los comentarios, ¿conoces a alguien con una historia similar? ¿Qué opinas de la decisión de Roberto? ¿Y qué te pareció la respuesta de Mateo? Déjanos tu país en los comentarios. Y si te gustó esta historia, suscríbete al canal. Tenemos muchas más historias de amor, de superación, de justicia, historias que te harán sentir, pensar y creer que el amor verdadero siempre encuentra la forma de ganar. Hasta la próxima historia.